estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión vamos a revisar ciertos aspectos relevantes sobre la obligación de saneamiento de la evicción, todo enmarcado en los efectos del contrato de compraventa. Es importante mencionar previamente que los efectos de este contrato, mirado desde el punto de vista del vendedor, se refiere a la obligación de entregar la cosa vendida, idealmente con la tradición de la misma. ¿Por qué? Porque como la venta de cosa ajena vale, no necesariamente el vendedor va a transferir a su vez el dominio de la cosa. ¿Ya? Ese punto importante que hay que destacar. Ahora bien, respecto de la obligación de saneamiento sin más, ¿por qué digo sin más? Porque esta es la que se clasifica en saneamiento de la evicción y saneamiento de los vicios redimitorios. La finalidad que persigue es proteger, ¿cierto?, al comprador para que pueda gozar y disponer, poseer y utilizar la cosa como se le dé la gana, siempre y cuando respete la función social de la propiedad, circunstancia que ustedes seguramente han estudiado en la teoría de los bienes. Pero lo que busca es proteger al comprador de turbaciones que pueda sufrir en torno a la aplicación y utilización de la cosa, como también en situaciones de derecho que vamos a revisar. Ahora, como características importantes ya de la obligación de saneamiento de la evicción, tenemos que destacar que es una obligación eventual. Es importante destacar eso. ¿Por qué? Porque la obligación de entregar la cosa vendida es un elemento de la esencia de este contrato, un efecto importante sine qua non para el desarrollo de este contrato. En cambio, la obligación de saneamiento de la evicción puede surgir, puede despertar o no, dependiendo de la existencia de algún tercero, disculpen, que reclama derechos sobre esta cosa. Por otro lado, otro elemento, otra característica importante de esta obligación de saneamiento de la evicción se refiere a que es un elemento de la naturaleza del contrato de compraventa. De conformidad al artículo 1444 del Código Civil, las partes pueden, ¿cierto?, perfectamente excluir esta obligación de saneamiento de la aplicación en el contrato de compraventa, siempre y cuando lo hagan de forma expresa. Ahora bien, si las partes deciden excluir esta obligación, el único efecto directo que en definitiva no va a aplicarse va a ser la obligación que pesa sobre el vendedor para representar en un juicio civil al comprador afectado por alguna acción interpuesta por un tercero. ¿Por qué? Porque de igual forma va a tener que indemnizar los perjuicios que correspondan si es que el comprador de esa relación jurídica ha sufrido a propósito de la misma acción a la que hicimos referencia, porque la indemnización de perjuicios tiene una línea distinta que responde al principio de la responsabilidad civil, por lo tanto, principio que no es disponible para las partes. Así lo ha determinado nuestra jurisprudencia en el último tiempo. Ahora, respecto del concepto de evicción, es importante mencionar que consiste en la privación del todo o parte de la cosa comprada que sufre el comprador por una sentencia judicial a propósito de la acción interpuesta por un tercero, siempre y cuando la justificación de esa acción y a propósito también de la misma sentencia sea por una causa anterior a la venta. ¿Por qué? Porque si la causa, es decir, el elemento que justifica esa acción es posterior a la venta, no podemos imputar al vendedor la culpa sobre lo que está sufriendo en este instante el comprador, porque al momento en el que él entregó la cosa vendida, la situación jurídica que rodeaba este objeto, la cosa comprada, era perfecta. No había ningún inconveniente. Ahora, vamos con los requisitos. Primero, el comprador debe ser privado del todo o parte de la cosa comprada. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Cuando hablamos de que puede ser privado del todo, tenemos que hacer hincapié de que el tercero que ha interpuesto la acción correspondiente es dueño absoluto de la cosa. Por lo tanto, puede demandar el todo del dominio que pretende y la materialidad también de la cosa. Pero también puede suceder de que el tercero que está demandando derechos sobre esta cosa sea un comunero.
Por lo tanto, no va a poder ser privado nuestro pobrecito comprador del todo de la cosa, porque la persona que está demandando derechos sobre ella no tiene la totalidad del dominio. ¿Ya? Claro con eso. Ahora, esta evicción tiene que producirse por una sentencia judicial. ¿Ya? No basta que nuestro comprador afectado se sienta amenazado porque algún tercero le ha mencionado de que tiene derecho sobre la cosa. Nuestro vendedor obligado jamás tiene, para ser redundante, la obligación de responder de la evicción por simplemente declaraciones o situaciones de hecho, amenazas. No, tiene que haber acá una acción civil, tiene que haber acá, ¿cierto?, un procedimiento que le dé seriedad a la obligación civil que pesa sobre nuestro vendedor. Por lo tanto, la evicción, ¿cierto?, se va a generar por una sentencia judicial, y para que se pueda citar de evicción al vendedor, es decir, en medio de la tramitación de este juicio, efectivamente se tiene que tratar de una turbación de derecho, más no de hecho. ¿Ya? Ojo con esa diferencia. Ahora, respecto de la causa anterior, lo acabamos de indicar, ¿cierto? Tiene que haber, ¿cierto?, como justificación de la acción interpuesta por este tercero, un antecedente, quizás un título de dominio, ¿cierto?, anterior a la fecha en la cual se celebró la compraventa en esta relación jurídica del ejemplo que nosotros damos entre el comprador y el vendedor. ¿Ya? Eso es bastante importante. ¿Qué obligaciones pesan sobre este vendedor? Claramente, como ya lo hemos anticipado, se descompone esta situación en una obligación de hacer y luego, eventualmente, en una obligación de dar. ¿Por qué? La primera, es decir, la obligación de hacer, se refiere a la obligación que tiene el vendedor de representar en un juicio a nuestro comprador para evitar que sufra en definitiva la evicción de la cosa comprada. ¿Ya? Es decir, requerimos acá de la necesidad de un juicio civil y que este comprador lo haya citado de evicción para que lo represente. Ahora, si efectivamente el comprador pierde la cosa, es decir, en definitiva ha sido evicta, acá existe una evolución, ¿cierto?, una transformación de la obligación de hacer, elevándose a la categoría de una obligación de dar, que va a consistir en definitiva en indemnizar los perjuicios. Ahora bien, tratándose de esta obligación de dar, que en definitiva se refiere a la obligación de indemnizar, tenemos que distinguir dos puntos importantes: si ha sucedido una evicción total de la cosa comprada o parcial. Si la evicción es total, tenemos que indicar que, bueno, procederá el vendedor a indemnizar al comprador lo que haya determinado el tribunal competente. Tendrá además que pagar las costas legales, como por ejemplo los gastos de la notaría al momento de celebrar la compraventa correspondiente, sobre todo de inmuebles, las costas judiciales al momento de tramitar el juicio. Todos saben que se producen gastos en el juicio que tendrán a priori que ser soportados por el comprador, pero luego tendrá que efectivamente indemnizarlos el vendedor, y así sucesivamente. Pero si la evicción es parcial, tenemos que distinguir dos situaciones. Si esta evicción parcial es de tal magnitud que el comprador, de haberlo sabido, no hubiese celebrado el contrato, este tendrá un derecho de opción, que será solicitar el saneamiento parcial de esta evicción o bien solicitar la resolución del contrato correspondiente. Ahora bien, si la evicción parcial no ha sido de tal magnitud que, de haberlo sabido, hubiese celebrado igual, ya no podrá solicitar la resolución del contrato, bastándole, ¿cierto?, la posibilidad de solicitar el saneamiento parcial de esta evicción, pero siempre con la indemnización de perjuicios que corresponda. Ahora bien, ¿cómo se extingue esta obligación de saneamiento? Solo por dar menciones, podría ser a través de la renuncia, porque, como lo adelantamos, se trata de un elemento de la naturaleza, disponible así para las partes. O, por dar un ejemplo más extremo, podría ser perfectamente en el caso de ventas forzadas, ¿ya? Entiéndase expropiación, por ejemplo. Esto ha sido simplemente una pasada sobre ciertas características o puntos relevantes sobre la obligación de saneamiento de la evicción.
Por lo tanto, si tienen mayores dudas o necesitan de algún apunte de apoyo, me pueden escribir al correo que voy a dejar en la descripción y sin ningún inconveniente se los envío. Me despido con cariño y espero que este video les haya servido para poder repasar los contenidos para sus exámenes, pruebas o simplemente para su estudio, sobre todo para aquellos que están preparando su examen de grado o alumnos en definitiva. Un abrazo y que estén muy bien, cuídense.